Estimados estudiantes, me es grato saludarlos una vez más por este medio. Vamos a iniciar nuestra sesión número 5, conversando acerca de las transformaciones de funciones, función par e impar y operaciones con funciones. Introducción. La casa de los espejos. Juana y María están fascinadas luego de entrar a la casa de los espejos. Se hacen preguntas como, ¿cómo es posible que nuestra imagen se distorsione? María, estudiante de la UPN, dice que para ello se utiliza un concepto matemático. ¿Será cierto lo que afirma María? ¿Qué concepto matemático se utiliza? Por ejemplo, en la casa de los espejos se puede distorsionar a una persona de tal manera que en la imagen se ve más delgada. O de repente una persona mirándose en el espejo se puede observar un poco más gordita. O quizás en la casa de los espejos puede hacer que el tamaño se reduzca. Entonces, ¿será cierto que aquí se utiliza un concepto matemático? Y de ser así, ¿qué tipo de concepto matemático está sucediendo en la casa de los espejos? Eso y mucho más lo veremos en el desarrollo de la clase de hoy. Durante la clase habrá un quizzes en el cual desarrollarán con su profesor respectivo el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas y ejercicios de transformación de funciones, de tipo de traslación, reflexión, alargamiento, comprensión, simetría. También veremos la función par, la función impar y operaciones con funciones de forma ordenada y coherente. Contenidos. Veremos transformación de funciones, de tipo de traslación, flexión, alargamiento y comprensión. Conversaremos de la función par e impar y las operaciones con funciones, como también sus aplicaciones. Traslaciones, desplazamiento. Traslación vertical de gráficas. Supongamos que tenemos un número real mayor que 0 y queremos graficar a una función y igual f de x, de tal manera que el f de x le vamos a sumar c unidades. O sea, toda la regla de correspondencia le sumamos c unidades. Si eso ocurre, entonces la gráfica se va a desplazar esas c unidades hacia arriba. Cuando a toda la regla de correspondencia le sumas un número real, la traslación se hace de tipo vertical, hacia arriba, ¿no? Y si le restas un número real, la traslación es hacia abajo, pero en forma de tipo vertical, o sea, hacia abajo en este caso. Cuando sumas, la gráfica sube C unidades y cuando restas, la gráfica baja C unidades. Por ejemplo, aquí tengo la gráfica de función de color azul. Cuando tú le sumas C, la gráfica se traslada a la posición de rojo. Todos los puntos suben C unidades. O en este tipo que tengo la gráfica y igual f de x, la de color azulito, y si yo le resto c, la gráfica baja todos los puntos c unidades en la posición de rojo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sumas a toda la regla de correspondencia o restas a toda la regla de correspondencia un número real, el desplazamiento es vertical. Por ejemplo, si tenemos la función g de x igual a x cuadrado más 3, primero dibujamos la función básica, la función elemental x al cuadrado, que es esta función de color azul. Si te digo gráfica x cuadrado más 3, al sumarle 3 a toda la regla de correspondencia, hace que la gráfica suba 3 unidades. Observa que la de rojo se ha levantado 3 unidades. Estaba el vértice en el 0, ahora el vértice está en el número 3. Pero si yo al x cuadrado le resto 2, la gráfica de azul baja 2 unidades. Como verás, el vértice estaba en el 0, ahora el vértice está en el menos 2. Sale esta gráfica de color morado. De sumarle o restarle a toda la regla de correspondencia hace que la traslación sea vertical. Vamos a ver ahora el desplazamiento horizontal. Cuando tú le restas solamente a la variable x c unidades, la gráfica se va a desplazar en forma horizontal, pero hacia la derecha c unidades. Restarle c hace que la gráfica se traslade hacia la derecha c unidades. Y si nosotros le sumamos c a la variable x, hacemos que la gráfica se traslade a la izquierda. Observa que es lo contrario del signo. Restar significa trasladar a la derecha y sumar es trasladar a la izquierda. Un poquito, digamos, se podría entender que es contrario la operación al movimiento geométrico. Por ejemplo, la gráfica original, la gráfica celeste, si al X yo le resto C, el movimiento es horizontal a la derecha. La gráfica de celeste original, si yo al X le sumo C, el movimiento es a la izquierda, C unidades. Traslaciones horizontales. Ejemplo.
Observen que aquí el 4 está afectando directamente al x. La gráfica original es f de x igual a x cuadrado, que es la parábola de color azul. Pero si yo al x le sumo 4, yo voy a trasladar a la izquierda, voy a mover 4 unidades. La gráfica de azul, que tenía vértice en 0, se mueve a la izquierda 4 unidades y su vértice ahora es menos 4. Gráfica de rojo. Y si al x le resto 2, la función h, restarle 2 implica que me voy a la derecha, 2 unidades, que es la gráfica de color morado. La gráfica inicial f de x igual a x cuadrado tenía vértice 0. Al sumarle 2 al x, la gráfica se traslada 2 unidades a la derecha. Entonces, cuando sumas o restas a la variable x, el movimiento que hace la gráfica es de tipo horizontal. Reflexión. Gráficas que reflejan. Cuando tú multiplicas por menos a toda la regla de correspondencia, si afectas a toda la regla, eh, la gráfica se va a reflejar con respecto al eje x. Y si tú multiplicas por menos solamente a la variable x, que no es igual que el caso anterior, en el caso anterior el menos afecta a toda la regla. En el segundo caso el menos afecta solo al x. Cuando el menos afecta solo al x, el eje y se comportará como un espejo. ¿Ok? Entonces, fíjate que el menos afecta al x, el espejo será la otra variable, el y. Si el menos afecta a toda la función, el espejo será la otra variable, que es el x. Acá está el ejemplo. La función original es la función de celeste. Si yo multiplico por menos a toda la regla de correspondencia, entonces el eje x se comporta como un espejo. Esta función se refleja hacia abajo. Si esta función de azul fuera la original y yo multiplico por menos solamente a la x, el eje y se comporta como un espejo. Esta de celeste se refleja al otro lado del eje y. Depende a quién multiplico por menos. Ejemplo. Notar que en este caso el menos afecta a toda la regla de correspondencia. No es igual que aquí, por ejemplo, el menos solamente afecta a la x. Donde el menos afecta a toda la regla de correspondencia, graficamos la función original, que es la función cuadrática, la de celeste, y al multiplicarlo por menos hace que el eje x se convierta en un espejo. Si miras al eje x, esta gráfica de celeste se ha reflejado hacia abajo. El eje x se comportó como un espejo. Hasta acá. La gráfica original es la raíz cuadrada, que es esta función de color celeste. Si multiplico por menos solamente al x, el eje y se comporta como un espejo. Observa cómo la gráfica de celeste se refleja en la gráfica de rojo, tomando como referencia el eje y como un espejo. Alargamiento y comprensión. Si tú multiplicas a la variable x por un número real entre 0 y 1, a la variable x, la gráfica se va a alargar en forma horizontal. Multiplicar por un número real a x hace que la gráfica sufra una deformación horizontal. Y si el número que yo multiplico está entre 0 y 1, la función se alarga. Por ejemplo, tengo esta función cuya gráfica es la de color azul, pero si yo multiplico a la x por el número 1 medio, a la primera x, por 1 medio, a la segunda x, o sea, reduzco a la mitad la x, fíjate cómo la gráfica de azul se estiró. ¿No es cierto? La de azul es como si hubiéramos jalado y ahora es la de rojo. Acá también jalo a la derecha y estoy estirando, ¿no? Esta de azul se ha estirado y se ha convertido en esta de rojo. ¿De acuerdo? Es un alargamiento horizontal. Pero si nosotros multiplicamos por un número más grande que 1, a la variable x, ahora la función se comprime. Por ejemplo, si es x al cubo menos 3x, que es la gráfica de azul, a cada x lo multiplico, digamos, por el número 2, este x se multiplica por 2 y este segundo x se multiplica por 2, mira cómo la gráfica de azul se ha aplastado. La de azul se ha convertido en esta de rojo. Es como si hubiéramos aplastado la gráfica de azul. Se ha comprimido. ¿De acuerdo? Hablemos ahora del alargamiento y comprensión vertical. En este caso estamos multiplicando por un número real a toda la regla de correspondencia. O sea, el f de x estoy multiplicando por un número. Si fuese entre 0 y 1, entonces la función se va a comprimir, pero verticalmente. Por ejemplo, tengo esta regla de correspondencia que es la de color azul. Si yo lo multiplico un número entre 0 y 1, digamos, toda la regla lo multiplico por un medio, entonces la gráfica de azul, mira cómo esta cresta se aplasta, no se achata. O esta cresta de azul se aplasta, ¿no? Se está comprimiendo. Eso es cuando multiplicas a toda la regla de correspondencia por un número entre 0 y 1. Pero si lo multiplico por un número más grande que 1, entonces la gráfica va a tender a alargarse, pero de manera vertical. Por ejemplo, esta de azul
Esta es su gráfica de esta función. Pero si yo multiplico a toda la regla por el número 2, mira cómo esta cresta de azul aumenta de tamaño. O esta pequeña cresta de azul hacia abajo también aumenta de tamaño. Se está alargando, pero verticalmente. Eso ocurre cuando multiplica por un número real más grande que otro. Es un alargamiento vertical. Entonces, no es lo mismo que tú multiplicas a toda la regla de correspondencia, el cual afecta de manera vertical, o que tú multipliques solamente a la X, lo cual afecta a la gráfica en forma horizontal. Un alargamiento o compresión en forma horizontal. Ejemplo. Grafica la siguiente función. Para poder graficar esta función vamos a comenzar con la gráfica básica, ¿no? Que sería la función cuadrática y igual x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por menos para que más o menos tenga esta forma. Si multiplico por menos a toda la regla de correspondencia, entonces el eje X se comporta como un espejo, lo cual hace que esta parábola ahora se invierta y se vea hacia abajo. Luego, si nosotros le vamos a sumar dos unidades al X, significa que vamos a trasladar la función, ¿no?, en forma horizontal, pero como es más 2, es lo contrario, sería 2 unidades a la izquierda. O sea, irías a la izquierda hacia el número menos 2. Ahí está. Y el número menos 2, ahí tenemos la parábola. El vértice de la parábola. Luego le agrego menos 1. Pero como este menos 1 afecta a toda la regla de correspondencia, el movimiento es vertical. Y ese menos 1 indica hacia abajo. O sea, yo voy a mover este vértice una unidad hacia abajo. Ahí está. Del menos 2 le bajé una unidad a la altura del menos 1. Y esta sería la gráfica de esta regla de correspondencia, haciendo traslaciones. Quinto ejemplo. Grafique la siguiente función. Igual, dibujamos la función básica que es la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada es aquella función que nace del origen y toma esta forma. Luego lo voy a multiplicar por menos, pero al multiplicar por menos a toda la regla, el eje X se comporta como un espejo. Esto se refleja y va hacia abajo. Hacia abajo. Luego le vamos a la X restar 2, pero si le resto 2 solamente a la variable X, el movimiento es horizontal. Dos unidades negativas estoy restando, me voy a la derecha. Corro dos unidades a la derecha. En el número 2 nace esa parábola, o esa raíz cuadrada. Ahora le sumo 1. Si yo le sumo 1 a toda la regla de correspondencia, el movimiento es vertical. O sea, yo voy a subir una unidad, ¿no?, de manera vertical, subo una unidad a la altura del número. Y esta es la gráfica de esta función, usando solo traslaciones. Ejemplo 6. Grafique la siguiente función. Lo mismo, nos vamos por la función básica, que es la función 1 sobre x. Esta función es de esta forma. En el primer cuadrante toma esta curva y en el tercero esta otra curva, donde el eje y y el eje x son asíntotas. Luego lo voy a multiplicar por menos. Si multiplico por menos a toda la regla de correspondencia, el eje x se comporta como un espejo. Esta curva que estaba en el primer cuadrante bajará al cuarto cuadrante, un espejo. Y esta que estaba en el segundo bajará al primero, como un espejo. Ahí está, de reflejado. Ahora le vamos a restar 3 unidades. Pero si al x yo le resto 3, ojo, si al x yo le resto 3, implica que vamos a hacer un movimiento horizontal. Y si al x le quito 3, yo por lo contrario le muevo 3 unidades a la derecha. O sea, digamos, ¿no?, acá la asíntota estaba a la altura del 0. Ahora voy a correr 3 unidades, la asíntota va a estar a la altura del 3. Algo así, ¿eh? Entre el 2 y el 4, acá hay una línea punteadita que es la asíntota. Ahí lo ves, ¿no? Entonces, ha corrido 3 unidades. Luego le voy a sumar 2. Si yo le sumo 2, estas gráficas van a subir 2 unidades. La asíntota horizontal, que era el eje X, lo vamos a subir 2 unidades. A la altura del 2 va a estar. Entonces, hay una vertical en el X igual 3 y hay una horizontal en el Y igual 2, quedando así. Le subo 2 unidades, justo miren, en el Y igual a 2, ahí tengo una asíntota horizontal. Y en el X igual a 3, ahí tengo una asíntota vertical. Ahí está la línea. ¿Está bien? Listo. Función par. Decimos que una función es par si para todo x en su dominio se cumple que el f evaluado en menos x, el menos desaparece y es lo mismo que el f de x. O sea, el f de x y el f en su opuesto coinciden. A su vez, toda función par geométricamente tiene la propiedad que es simétrica respecto al eje y. Por ejemplo, el eje y se comporta como un espejo. Tanto a la derecha como a la izquierda de la misma forma. Por lo tanto, la gráfica de esta función es la gráfica de una función par. Esta es la regla de correspondencia. Acá tengo otro ejemplo.
el eje Y se comporta como un espejo de esta gráfica. Esta función también representa una función par. Aquí tiene su regla de cómputo. Gráficamente simplemente es notar si el eje Y es un espejo. Sin embargo, también se puede demostrar que es par usando la definición. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del caso impar también, ¿no? Disculpen, tenemos la definición de la función impar. Cuando yo evalúo f en un negativo de x, en la función impar, el menos sale de la regla de correspondencia. En este caso, la gráfica de la función impar resulta ser simétrica respecto al origen de coordenadas. El origen es el 0, 0. Entonces, él se comporta como una reflexión de esta. Esta hoja, según este punto, se refleja en esta otra hoja. ¿De acuerdo? Función impar. Y igual a x al cubo. Bien, dice, determina si la siguiente función es par o impar. Si vamos a ver si es par o impar sin dibujar, sería simplemente reemplazar la x por la menos x. A este x le voy a poner menos x. Sería menos x cuadrado menos x cuarto. Si al resolver obtengo el mismo f de x, la función sería par. Veamos, como el exponente es par, el menos se hace más, desaparece. Como el exponente es par, el menos se hace más, también desaparece porque este negativo ha bajado. Entonces, aquí estamos notando que si yo el x lo cambio por menos x, se obtiene lo mismo que la función original. O sea, f de menos x es igual que f de x. Por lo tanto, la función claramente es una función par. Porque el f de x y el f de menos x coinciden. No olviden que para ser impar, el menos tiene que salir. Pero eso no ocurre acá. Aquí el menos desaparece. Así que la función claramente es una función par. Ejemplo 8. Determina si la siguiente función es par o impar. Lo mismo, yo voy a cambiar la x por menos x. Quedaría 2 por menos x menos 3 por menos x al cubo. 2 por menos x menos 2x. Menos x al cubo sería menos x al cubo. Por el menos sale más 3x al cubo. Observa que el resultado que tengo acá no es igual que, pero si factorizamos el menos, ¿no? Si yo el menos lo factorizo, menos entre menos sería más 2x, más entre menos sería menos 3x cubo, y este resultado es igualito al f de x. Es lo mismo. Entonces queda menos el f de x. Este es el f. Entonces, si tengo f de menos x, el menos sale de la función. Su gráfica de esta función es de esta forma. Y según el origen de este punto, lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. ¿Está bien? O sea, el punto, el origen de coordenadas hace como una reflexión, ¿no? Toda esta hoja que está acá se refleja aquí. Y toda esta pequeña curva de acá, y el origen, se refleja para este lado. Bien, tenemos entonces un ejemplo de función impar, ¿no? Claramente es impar. Álgebra de funciones. Si yo tengo dos funciones f y g y queremos hallar la operación de adición, sustracción, multiplicación o división, necesitamos que la intersección de los dominios sea distinto del vacío. Y según eso podemos definir nosotros la suma. La suma de dos funciones, ¿de acuerdo? Es simplemente la suma de reglas de correspondencia y el dominio de esa suma es la intersección de los dominios. Tenemos también la sustracción de las funciones, que es restar las reglas de correspondencia, y el dominio de la diferencia es la intersección de los dominios de f y g. Notar que el dominio para la suma y para la diferencia se calcula de la misma forma. ¿Quieres el dominio de la suma? Intersecta el dominio de f y g. ¿Quieres la diferencia? ¿Quieres el dominio de la diferencia? Intersecta el dominio de f y g. Se calcula de la misma manera. Si quieres la multiplicación, lo mismo, multiplica la regla de correspondencia y el dominio del producto es la intersección del dominio. Podemos decir que para sumar, restar y multiplicar, el cálculo del dominio es análogo. En el caso de la división, sin tener cuidado, el dominio de una división es la intersección de los dominios, pero le tienes que quitar todos los x que hace que el denominador se vuelva cero. Porque si el denominador se hace cero, la división no existe. Ejemplo. Considera la siguiente función. Tengo esta raíz cuadrada y esta función lineal. Hay la suma y la división, y el cociente. Bueno, para poder sumar f y g necesito hallar el dominio de f y g. Pero el dominio de f sería todos los números x que superen al 4. O sea, que sea igual que 4 o mayor o igual que él, para que la raíz pueda existir, ¿no? Mientras más grande sea que 4, adentro es positivo. Mientras el x sea más grande que 4, adentro es positivo. Entonces sería del 4 al más infinito.
En cambio, en el caso de G, el X puede ser cualquier número real y esta diferencia siempre se puede hallar. Para cualquier número se puede hallar la diferencia con 8. Entonces el dominio de G de X serían los reales. Hallo la intersección de los dominios, pero todos los reales intersectados con los números del 4 más infinito, me quedan los números del 4 más infinito. Ese es el dominio de la suma. Y la regla de correspondencia de la suma de las funciones es la suma de las dos reglas, raíz de x menos 4 más x menos 8. Y se acabó. Ya tengo la regla de correspondencia para la suma de funciones y a su vez el dominio de esa suma de funciones. ¿De acuerdo? En el caso del cociente, lo mismo. Para calcular su dominio tengo que intersectar el dominio de f con el de g, pero esa intersección me sigue saliendo del 4 más infinito, pero debo de quitarle un número. El número que hace que el denominador se vuelva cero. Cuando tú divides f con g, vas a dividir la regla del radical, que es f, entre la regla de la función lineal, que es el g. Pero necesitamos que el denominador no sea cero. Por lo tanto, el x no debería ser 8. Si fuese 8 abajo me daría 0 y la división no existe. Por lo tanto, digo, el dominio de f entre g es la intersección de los dos dominios que me salió del 4 más infinito menos el número 8. Le quito el número. Siguiente ejemplo. Tenemos la función f formada dos reglas de correspondencia, 3x menos 2 si x está entre 0 y 2, 1 menos x si x está entre 2 y 5, y el g de x que tiene estas dos reglitas también. Determine la suma, su rango y esbozar la gráfica del g y g. Para poder hallar la suma de las funciones, tenemos que hallar la intersección de los dominios. Pero como la f está sujeta a dos condiciones y la g también, vamos a enumerar cada condición. La primera vamos a llamarle f1, que está definido cuando x está entre 0 y 2. La segunda le llamamos f2, que está definido cuando x está entre 2 y 5. La tercera llamamos G1 y la cuarta llamamos G2. Les voy a sumar condición con condición. Este F1 se suma con el G1 y luego el F1 se suma con el G2. Pero para hacer esas sumas tenemos que hacer la intersección de los dominios. Por ejemplo, si sumo F1 con G1, hallo la intersección del dominio de F1 con el dominio de G1. Acá está. F1 intersectado con dominio de G1. ¿Dónde intersecta el 0,2 cerrado con el 0,3 abierto? Voy a hacer este con detalle. El resto será semejante. 0,2, 0,3. Acá tengo mi gráfico. Por aquí tengo el 0 con el 2, cerrado del 0 al 2. Así. Y luego tenemos del 0 al 3, cerrado en 0, pero hasta el 3 sería abierto. La intersección, lo común, sería del 0 al 2. O sea que sí voy a poder sumar F1 con G1. ¿Y por qué puedo sumar F1 con G1? Porque la intersección no es vacía. Ahora, si sumo F1 con G2, tengo que intersectar el dominio de F1 con el dominio de G2. Análogamente, hacemos un gráfico. Por ejemplo, para F1, su dominio es del 0 al 2, 0, cerrado, al 2, cerrado. En cambio, para el G2, su dominio es del 3 al 6, cerrado. Por aquí está el 3 y por aquí está el 6, cerrado. Ahora busquemos algo común, pero es fácil darse cuenta que entre 0 y 2 y entre 3 y 6 no hay nada en común, por eso que la intersección de los dominios sería vacío. En este caso particular, si la intersección es vacío, es porque F1 y G2 no se puede sumar. Solo podríamos sumar F1 con G1, que sería x al cuadrado más 3x menos 2. Pero no podría sumar F1 con G2 porque la intersección es vacía. Ya hice F1 con G1 y F1 con G2. Ahora analicemos F2 con G1. F2 con G1 hago la intersección de los dominios. Lo mismo, el 2,5 lo intersecto con el 0,3. No es difícil darse cuenta que la intersección sería desde el número 3 hasta el número 5. Oh, perdón. Voy a intersectar, hemos dicho 2,5 con 0,3. La intersección sería, disculpen, desde el número 2 hasta el número 3. En un gráfico se puede ver eso. Abierto en 2, abierto en 3. Luego voy a intersectar los dominios de F2 con G2, del 2,5 con el 3,6. Pero la intersección del 2,5 al 3,6 sería desde el 3 hasta el 5, cerrado en ambos casos. Esas intersecciones se pueden hacer con estos gráficos. Bien, entonces podemos notar que solo se puede hacer la suma entre F1G1, F2G1 y F2G2. La única suma que no se puede realizar es la de F1 con G2.
El resto sí. Entonces, sumando convenientemente, llegamos al siguiente resultado. Ahí está. Esta es la suma de F1 con G1. Esta es la suma de F2 con G2. Esta es la suma de F2 con G1, perdón, y F2 con G2. ¿De acuerdo? O sea, aquí en la primera tenemos F1 con G1. En la segunda tenemos F2 con G1. En la tercera tenemos F2 con G2. ¿Uh? Y a su vez, aquí está apareciendo su respectivo dominio. Esto fue lo que se obtuvo a partir de la intersección de los dominios. Bien, ya tengo la suma de las funciones. Ahora vamos a hacer la gráfica. Para eso hacemos tramo a tramo. En el primer tramo, por ejemplo, el que es x al cuadrado más 3x menos 2 entre 0 y 2, hago una pequeña tabulación. Primero asigno el x igual a 0. Si el x es 0, reemplazo 0 al cuadrado, se va, 3 por 0 se va y te queda menos 2. Recuerde que el punto que se genera acá sería el punto 0, menos 2 y es un punto cerrado porque en el 0 está cerrado. Luego cojo el número 2. Reemplazo 2 al cuadrado 4, 2 por 3 6, 6 más 4 10, menos 2 sería 8. El par ordenado sería 2,8. Pero ambos puntos serían cerrados, porque tanto 0 y 2 es cerrado, así que los puntos que hemos hallado, ambos son puntos cerrados. El segundo tramo sería el x cuadrado menos x más 1 cuando x se encuentra entre 2 y 3, que se puede colocar con un corchete invertido, significa abierto, o con líneas quebradas, que también significa abierto. Hago mi tabulación, asumimos qué pasaría si x fuese 2 abierto, sería 2 al cuadrado 4, menos 2 es 2, pero más 1 3. Ese par 2,3 sería abierto. Luego, ¿qué pasaría si el x fuese 3? Sería 3 al cuadrado 9, menos 3 sería 6, más 1, 7. El par sería 3,7. Pero ambos pares serían abiertos, porque el 2 y el 3, los extremos fueron abiertos. Listo. Hacemos nuestra gráfica. Perdón, nos falta la tercera rama, ¿no? F más G igual a 5 menos X. Cuando X está entre 3 y 5, hacemos la tabulación también. Si X fuese 3, me da 5 menos 3, 2. Si X fuese 5, sería 5 menos 5, 0. ¿Cierto? Así queda bien. Bien, entonces estos dos puntos van a ser cerrados porque 3 y 5 lo son. Ahora sí nos vamos a la gráfica. El primer punto es el 0 menos 2, que es este punto que vemos acá. 0 menos 2. El segundo punto es 2, 8, que lo vemos acá. El 2 con el 8. Pero como es una cuadrática, me sale una curva en forma de una parábola. El siguiente sería 2, 3, que aquí lo tenemos. 2, 3, pero es abierto. De ahí 3, 7, que también es abierto. 3, 7 es abierto. Y su gráfica, como es una función cuadrática, también será una parábola. En este otro caso tengo el 3,2, que sería el 3 con el 2, este punto, y el 5,0, que sería este punto. Esta gráfica sí es una línea recta porque la función es lineal. De esa manera hemos encontrado la regla de correspondencia de la suma de dos funciones, sus respectivos dominios y la gráfica de la función. Solo me faltaría el rango, pero el rango no es muy complicado, dado que el rango sería el extremo más bajo de la gráfica es menos 2, y si voy proyectando todos los puntos al eje Y, el extremo más alto es el número 8, sería de menos 2 hasta 8, el rango de. Veamos una pequeña aplicación para terminar nuestro video explicativo. Si se sabe que las funciones de ingreso y costo de una compañía productora de lácteos viene dada por estas reglas de correspondencia, hallen la función utilidad. Indique la utilidad cuando se producen y venden 2.000 unidades. Determine el punto de equilibrio. Bueno, para hallar la utilidad, lo que debo hacer es restar todo lo que ingresó menos todo lo que me costó, ¿no? Todo el ingreso menos toda la inversión. Entonces, la utilidad es ingreso menos costo. Pero el ingreso viene dado por 25x, según dato, y el costo viene dado por 10x más 9.000. Cuando yo resto tendré 25 menos 10, 15, y el menos ingresa me daría menos 9.000. Esta sería la función utilidad. Ahora, dice, hay la utilidad cuando se producen y venden 2.000 artículos. El X representa el número de artículos. Yo quiero saber cuánto es la utilidad. Al producir y vender 2.000 artículos, reemplazo el X por 2.000. 15 por 2.000 sería 30.000, pero le quito 9.000 y la utilidad al producir 2.000 artículos sería 21.000 soles. Para poder hallar el punto de equilibrio, lo que vamos a hacer es igualar a 0 a la utilidad. El punto de equilibrio es cuando no se gana ni se pierde. Y si no gano y no pierdo, no hay utilidades. Utilidad 0. Es como recuperar mi capital.
La utilidad será cero, o sea, igualo toda esta expresión, 15x menos 9000 igual a cero. 9000 pasa a sumar, el 15 lo pasa a dividir, me sale 600. O sea, debo de producir 600 artículos y venderlos para que mi utilidad sea igual a cero y así alcanzar el punto de equilibrio. Trabajo en equipo. Durante la clase serán actividades grupales para que pueda reforzar todo el clase. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Hoy día nosotros hemos aprendido lo que es una operaciones con funciones, ¿no es cierto? De suma, resta, multiplicación, división. Hemos aprendido también al inicio de esta exposición, a ver, ¿qué hemos visto nosotros al inicio? Suma, operaciones con funciones, y algunas aplicaciones también, ¿no? De las operaciones con funciones, también hemos ido observando. ¿Qué dificultades se presentan? De repente hay que tener cuidado en lo que va a ocurrir al momento de hacer las sumas, restas y productos de funciones, porque allí hay que trabajar con la intersección de los dominios, ¿no es cierto? Recordemos que también vimos las traslaciones, las reflexiones de las funciones. Hay que tener claro qué operación matemática se realiza en la función y qué implicancia me da geométricamente hablando. ¿Cómo se absorbieron las dificultades, ¿no? Encontradas? Evidentemente, lo vamos a absolver revisando el video explicativo, ¿no? Anotando nuestras dudas de estos videos para luego consultar en la clase que tengamos de manera sincrónica. ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver mediante transformación de funciones y operación de funciones? Hemos visto un modelo interesante aplicado a la economía, un modelo que nos hablaba sobre los ingresos y los costos. Así como esos modelos, hay otros modelos más que serán resueltos gracias a las operaciones o si no, usando también la transformación de funciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Le dejo las referencias para que puedan revisar algunos materiales bibliográficos y complementar todo lo explicado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.